Alondra de la Parra ha logrado que muchos nos enamoremos no solamente de ella, sino también de la música. La forma en que dirige, la forma en que se enfrenta con la música, tiene algo muy especial. Y ahora nos va a presentar una versión especial de la música de West Side Story, Amor sin barreras, de Leonard Bernstein. Alondra de la Parra es directora de orquesta, una de las mejores directoras de orquesta de cualquier país del mundo, pero ha sido una carta de presentación para México a lo largo de los últimos años. Dentro de muy poco tiempo se va a presentar en el Auditorio Nacional, pero en una presentación realmente inusitada. ¿Cuál? Déjeme preguntarle directamente a Alondra de la Parra, que se encuentra aquí con nosotros. Alondra, siempre es un privilegio poder conversar contigo. Igualmente, Sergio, muchas gracias. Bueno, va a ser Auditorio Nacional, pero no es un concierto como cualquier otro. Cuéntanos de qué se trata. Esta es una ocasión diferente porque la orquesta va a estar presente, evidentemente, pero vamos a estar acompañando una película maravillosa que es Amor sin barreras, West Side Story, la gran película de los 60s que ganó 10 Óscares, que para mí me cambió la vida, creo que a ti también te encanta. A mí me encanta esa película, sí. Y entonces vamos a estar con la película tal cual. Sin embargo, toda la parte de la orquesta, que es protagonista en toda esta película, porque es un musical, como tú bien sabes, va a estar tocada en vivo, interpretada en vivo por la Orquesta Filarmónica de las Américas, y vamos a estar acompañando las voces de Rita Moreno, de Chakiris, de Natalie Wood, del elenco original de los personajes. No va a estar ya la orquestación original de la película, se quitó esto de la cinta, pero se mantuvieron las voces. Exactamente, o sea, la orquestación, vamos a tocar exactamente lo que se tocó en la película, simplemente que en vivo, entonces se va a escuchar pues mucho mejor, mucho más, con mucha más profundidad y con la emoción de que es en vivo, ¿no? ¿Qué tan difícil va a ser para Alondra de la Parra y la Filarmónica de las Américas seguir la película? La verdad que sí, muy, pero se puede y no tenemos ni tiempo de seguirla. Si la seguimos ya estamos tarde. Claro, sí. Tenemos que estar con sabértela y saber exactamente qué punto. Sí. ¿Cómo te preparas para una actuación de esa naturaleza en que tienes incluso pues que adelantarte a la escena que va a salir en 2 segundos? Claro, porque aparte mucho de los movimientos, como tú sabes que hay gran coreografía de Jerome Robbins, el gran coreógrafo, con esta coreografía revolucionó el mundo de la danza. Hay muchos movimientos que van todo el tiempo coordinados con eventos musicales. Entonces, ¿cómo me preparo? Pues estudio la partitura, que es una obra que conozco desde hace mucho. Sin embargo, la versión de la película es mucho más grande, dura 2 horas. ¿No? Porque tienes música incidental también. Exactamente, sí. Hay música incidental, hay música todo el tiempo prácticamente, ¿no? Y la estudio toda la parte musical y también estudio con un video de la propia película que tiene unas barras de colores cada segundo, hasta menos de un segundo tiene, con los pulsos del tempo, de la velocidad de la música, que tiene colores diferentes. Entonces los colores van diciendo, se va a acelerar, se va a alentar, hay que esperar, y yo voy alineando esas líneas a mi partitura con los compases. Entonces tengo que ir así juntando uno con el otro, ¿no? Haciendo, pero labor de costura, de alta costura. ¿De dónde surgió la idea de esta presentación con la película, pero con una orquesta en vivo? Yo escuché que se había hecho en Londres, y bueno, soy gran fan de Leonard Bernstein, de toda su obra y de todo lo que tiene que ver con él, y de West Side Story en particular. Entonces escuché que en Londres lo habían hecho en el Royal Albert Hall y que había sido un súper éxito, que West Side Story habían podido quitarle la parte orquestal y hacerla en vivo. Para eso hay que remasterizar la película, porque antes se grababa todo junto y entonces tienes que meterlo en una computadora y separar los sonidos, ¿no? Sí, es una tecnología que de verdad ni logro comprender cómo lo hicieron, porque no tenían diferentes tracks, ¿no? No, es que lo que hacen es que digitalizan todo y la computadora tiene que reconocer las voces humanas y quitarlo. Exactamente, y los saca y los quita. Entonces, yo escuché que lo habían hecho. El hecho de acompañar una película con orquesta en vivo se hace. Sí, lo he visto yo en alguna ocasión. Sí. Sin embargo, para mí
es interesante, pero nunca tan interesante como es con una partitura como es West Side Story. West Side Story es una obra que solo puedes escuchar nada más la música, que lo he hecho varias veces en una sala de conciertos y es impactante, que a todos los músicos nos sigue maravillando, emocionando, a la audiencia, por supuesto. Es una obra maestra que habla por sí sola en la parte musical. Ahora, si tienes aparte una gran película, una gran historia, actuaciones, cantos, bailes, pues mejor. Entonces yo dije, eso me interesa mucho y me interesa hacerlo y traerlo a México, a mi país, compartirlo con mi gente. ¿Tú lo estás trayendo? ¿Tú eres la productora, Así la empresaria? Ah, bueno, más interesante todavía, ¿no? Sí, la verdad Además es hay que un sí. riesgo. Es un gran riesgo, sí. Pero creo mucho en el proyecto y cuando uno cree en algo, creo que eso es lo que hace que todo camine. Y entonces conseguí contactar a los hijos de Bernstein, que son los que tienen los derechos de todo esto, pero son los de Sondheim, el que hizo la letra, Jerome Robbins, el coreógrafo, y entre todos tienen los derechos. Claro, van a aparecer los bailes entonces también. Claro. Aunque, si no mal recuerdo, el copyright es de los tres, ¿no? De los tres. De todos, sí. Sí, entonces tienes que tener permiso de las 3 oficinas para hacerlo. Entonces me tardé un año en conseguir ese permiso y que me dieran el proyecto. Y son muy cuidadosos con a quién se lo dan, cómo se lo dan y muy específicos con cómo quieren que se presente, ¿no? Y eso a mí me encanta, porque cuando la gente es tan específica quiere decir que las cosas van a salir bien. Y ya después me acerqué al Auditorio Nacional y les encantó la idea, dijeron, sí, vamos a hacerlo, y aquí estamos. ¿Por qué es importante Leonard Bernstein? A mí me gusta mucho Leonard Bernstein y yo lo conocí también a través de West Side Story. Después me encontré con toda su música, que es realmente muy interesante. Pero históricamente, ¿cuál es la importancia de Leonard Bernstein? Leonard Bernstein era una figura multidimensional en lo que es la música en general, la música sinfónica, por supuesto, la música clásica, pero más allá de eso. Fue un gran director de orquesta, gran director, gran compositor y gran educador, pedagogo. Fue, yo creo que la primera persona que realmente logró llevar a la gente en general y a un público muy amplio la música clásica y el gusto y el querer conocer la música clásica. Fue director de la New York Philharmonic muchos años. Se distinguía por un estilo muy personal, muy desenfadado, próximo, sentías que era tu amigo, ¿no? Que era tu cuate, ¿no? Porque sí tenía, rompió con esa... ¿Tú lo viste dirigir, no, verdad? Yo nunca lo vi en vivo, sí. ¿sabes? Nunca lo logré ver en vivo. Hay videos, yo pero lo he visto en mucho, videos. he visto todos sus videos, desde sus clases en Harvard, sus lecturas para los Young People's Concerts con la New York Philharmonic y sus conciertos con la Vienna Philharmonic, con todas las grandes orquestas. Fue alguien que realmente rompió con ese estereotipo de que la música tiene que ser la música clásica seria y conservadora. No era lo rígido, ¿no? De un Herbert von Karajan. Sí, era lo opuesto a Karajan, ¿no? Sí. En ese sentido. Tienes 34 años. ¿Cuándo empezaste a dirigir profesionalmente? ¿Qué edad tenías? ¿Cuál fue tu primer concierto? ¿Te acuerdas? Mi primer concierto con una orquesta profesional, yo tenía 21 años, y fue la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, porque yo estaba estudiando con un maestro que es Charles Dutoit, un gran director suizo, y me invitó a dirigir ahí en Buenos Aires, y fue la primera orquesta profesional, ¿no?, que dirigí. Después... ¿Qué se siente estar rodeado de músicos que te duplican la edad en un momento determinado? ¿Sí logras generar un respeto? Pues sí, yo creo que el respeto viene del amor, el conocimiento de la música que estás trabajando, ¿no? No importa qué edad tengas, de dónde vengas, cómo te veas, esas cosas son secundarias. Lo importante es, llegas preparado, respetuoso, a trabajar, haces un trabajo lo más eficiente posible y conectas con los músicos en un nivel emocional, musical, y por supuesto con mucho respeto y también sabiendo y humildad, que cuando tienes 21 años, hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, la verdad es que desde muy chica empecé con esto, desde muy chica supe qué es lo que quería hacer y que me quería dedicar a esto. Es que yo conozco a mucha gente que quiere ser músico, pero gente que te diga quiero ser director de orquesta, pues tampoco hay tantos, ¿no? Sí, es una profesión peculiar y sí lo tienes que querer con mucha pasión y dedicación porque requiere de mucho estudio. Yo te puedo decir que 10 años de mi vida, fácil, 10 años sin exagerar,
pues no me acuerdo de tener vacaciones de ningún tipo y fines de semana tampoco. ¿Cuántos conciertos das al año? Híjoles, no sé, En promedio, una idea, sí. Ay, pues no sé. 4, 5, 10. No, como 50. Como 50 sí. conciertos. Sí, sí, un sí. concierto a la semana. Sí, más o menos. A veces 2 o 3 a la semana. Pero tienes que conocer las partituras, no solamente del piano, del violín, te tienes que conocer todas las partituras. ¿Cómo le haces? Claro, el director tiene que conocer lo que tocan cada uno de los instrumentos y qué es la combinación que esto crea, por qué se compuso de esta manera la pieza, cuál era la historia del compositor de esta pieza en específico y tomar decisiones de cómo vamos a tocar esto, porque es como una obra de teatro que tienes el script, tienes el libreto de una ópera, por ejemplo, pero el cómo declamas, el cómo dices las cosas puede ser de miles de maneras y eso es lo que decide el director. ¿Qué tan diplomática tiene que ser Alondra de la Parra para tratar con todas las divas del mundo de la música? Ay, es muy divertido. Claro que tienes que ser diplomático. Que tienes que convencerlos, ¿no? Es que tenemos que hacerlo así para que esto vaya, no sé, algún pianista en un concierto, ¿sabes qué? No te puedes ir por allá, tienes que tocar esto para que todos te acompañemos, ¿no? Sí, pues encuentras la manera de platicarlo, de expresarlo, de conectar, y hay veces que no es necesario decir nada, y con una simple mirada de respeto, de amabilidad, de vámonos juntos, se logra. Hay veces que sí tienes que decir, se tiene que hacer esto, hay veces que tienes que ser muy claro y duro, pero pues esa es parte de la magia, que no estás tratando con un instrumento como un piano, que yo también soy pianista, estudié la carrera de piano, pero ahí tocas un do y siempre va a ser un do, y es el do más fiel del mundo porque ahí va a estar. Aquí estás hablando de seres humanos que tienen personalidades, humores, historias, ¿no? Bueno, y además a veces disparidades en sus propias habilidades musicales, porque hay músicos que son muy buenos en las orquestas y hay otros que no son tan buenos. Sí, sí, siempre va a haber de todo y tienes que trabajar con lo que te toque y sacarle el mejor jugo. West Side Story, si no mal recuerdo, dura casi 3 horas, tiene un intermedio, me imagino que puede uno respirar un poquito, pero es una obra muy larga. ¿Cómo haces para mantener el interés y mantener ese tempo de mantenerte al nivel, al ritmo de la película? Esa es la maravilla de esta obra, ¿no? West Side Story y lo que vamos a hacer el 1 de julio es una obra que no te dejas, no te suelta, o sea, realmente no se cae. Eso es lo que a mí me encantó y analicé muy cuidadosamente porque te mantiene. O sea, primero abre y la música te capta, luego los bailes te fascinan. Luego ya empiezas a entender la historia y cuando ya estás metido empieza la parte dramática, ¿no? Se empiezan a pelear, hay muertes, es dura y siempre estás con la esperanza de que acabe en un final feliz, como todos los Romeo y Julietas. Pero no es así, finalmente es una tragedia y Shakespeare escribió una tragedia porque esto está basado finalmente, está inspirado por la tragedia de Romeo y Julieta. No es exactamente Romeo y Julieta, pero es una historia de amor universal, pero es una historia trágica. Exactamente, y también es un tema que sigue siendo muy vigente por la cuestión de la inmigración y el conflicto entre pandillas de etnias distintas, ¿no? Y de culturas diferentes, y el shock cultural que eso crea y la falta de flexibilidad que tenemos de comprender al vecino que es diferente, ¿no? Y eso sigue siendo un tema. Sigue siendo un tema. Noto una Alondra de la Parra personalmente entusiasmada. ¿Es sí, cierto? Muy. ¿Sientes que va a ser un concierto especial, algo que va a dejar marcada tu vida y la de las personas que asistan? Para mí definitivamente ya es una culminación de un sueño de mucho desde niña, ¿no? De amar esta música, esta película y poderla traer a mi país y con un concepto tan especial y diferente, me encanta. Y mi meta es que gente como tú que ya conoce la pieza la vuelva a disfrutar y vuelva a soñar y revivir estas canciones, estos bailes, pero que todos los que no la conocen también hagan parte de su vida West Side Story, porque a mí me encantó y me cambió. ¿Corres el riesgo de que si estoy por ahí me ponga yo a corear I Feel Pretty o Maria, Maria? Pues no hay problema, estarás muy bienvenido a cantar y eso es justamente lo que queremos. Alondra de la Parra, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.